Apreciados amigos, es para mí un placer acompañarlos y participar como ponente en este primer Congreso Internacional de Mediaciones Pedagógicas con Tecnología y su efecto en el aprendizaje en la educación superior, organizado por la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Compartiré con ustedes la experiencia del Practicum Reflexivo Mediado como una experiencia metodológica y formativa en estudios de caso. Soy el profesor Denis Alberto Rodríguez Torres, adscrito a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y a la Universidad Santo Tomás. Para nosotros es familiar ya el tema de la corrupción en Colombia. A inicios de este año 2017, el periódico El Tiempo publicó un importante artículo que interrogaba justamente el por qué hay tanta corrupción en Colombia, visto desde diferentes ventanas por teóricos y por diferentes perspectivas que analizan este agudo problema social que abate a Colombia y al mundo en general. Vemos en estas imágenes algunos casos icónicos de corrupción en Colombia y en el mundo. Odebrecht, el cartel de los pañales, el edificio Space, el caso de los Nule, el cartel de la toga, Saludcop, y a nivel internacional un caso icónico, la corrupción en la FIFA. La lista es bastante extensa. El practicum reflexivo como una experiencia pedagógica es llevado al aula de clase. Por ejemplo, comparto la experiencia de llevarlo a una asignatura denominada Filosofía Institucional que en la Universidad Santo Tomás se desarrolla para estudiantes de diferentes carreras en su primer semestre. Y en el contexto de esta asignatura se plantea una pregunta grande: ¿un profesional honesto puede ser exitoso? Preguntas como estas permiten los abordajes de diferentes temas y casos de corrupción, por ejemplo, que carcomen a nuestra sociedad, a nuestras profesiones, a nuestros profesionales, a las diferentes empresas y a los gobiernos en todas sus latitudes. La dinámica es muy sencilla. Se distribuyen los estudiantes por grupos y con una asignación por parte del profesor se dedican a buscar información en torno a un caso, por ejemplo, desde noticias, videos, documentos, informes estadísticos, artículos, y todo esto se puede encontrar en las redes sociales, en la web y en diferentes sitios que ofrecen esta información. Luego de compilar la diferente información, se hace una selección con un acompañamiento tutorial del maestro para definir finalmente y hacer un primer borrador del practicum, que será presentado al auditorio o al grupo en un tiempo prudente de 30 minutos. Por lo general, el practicum reflexivo se inicia con un video que provoca la atención y capta la atención del grupo y de alguna manera ambienta la presentación del tema. Terminada la exposición de la estructura que a continuación les mostraré, se genera un espacio para preguntas y debate de ideas. También se hace una actividad lúdica que corrobore las temáticas vistas dentro del desarrollo del practicum. Y finalmente se entrega una memoria o un resumen para que los estudiantes tengan el recordatorio y los contenidos de lo allí desarrollado. Son diferentes los propósitos formativos que tiene el practicum reflexivo. Por ejemplo, permitir la conexidad entre la teoría y la práctica, favorecer el aprendizaje de la realidad y los contextos inmediatos al estudiante, que es muy importante.
desarrollar habilidades para el pensamiento crítico, estimular el diálogo, el disenso y el consenso en el aula de clase, generar procesos de interiorización y formación ética profesional y desarrollar valores identitarios y de formación integral humana, entre otros. En esta presentación les muestro la estructura que se sigue del practicum. Se determina un caso. Este caso está construido a partir de hechos que se organizan de una manera cronológica. Se plantean unos objetivos propios para la asignatura, para la institución y para la profesión. Recordemos que estamos hablando con estudiantes de pregrado y posgrado. Además se plantean preguntas problema, entre 3 a 5 problemas que posteriormente van a ser solucionadas. Se identifican unas palabras claves derivadas de los hechos. Se socializan también los métodos de solución del problema, si tuvo una vía inductiva o deductiva, o si ambos métodos sucedieron o emergieron simultáneamente. La forma es un punto importante donde juega la creatividad del grupo para presentar al auditorio el practicum. Puede hacerse a través de video, de grabaciones que los estudiantes hacen, de dramatizados, de noticieros, de informes, etcétera, que puedan recrear y afianzar los conocimientos que se pretenden allí difundir. Se presentan unas soluciones o unos visos de solución a los problemas arriba planteados y finalmente se determinan y se buscan unas analogías que aluden a casos similares y cómo estos fueron solucionados. Esta es la estructura del practicum reflexivo. Han habido diferentes resultados obtenidos de la experiencia. Como en primera instancia, constituye un trabajo importante de revisión documental que afianza el trabajo en equipo, el debate, el disenso, el consenso, la selección dialógica de materiales documentales y audiovisuales y el levantamiento de nuevo material. Pero también estimula en los estudiantes la reflexividad, porque se hace a partir de casos y de hechos reales. Permite que el estudiante tome una postura crítica tan importante y tan necesaria en nuestra sociedad frente a los diferentes casos allí debatidos. Por ejemplo, casos de corrupción. Permite que el estudiante tenga apropiación conceptual, que se ilustre de la realidad de lo que está sucediendo en el mundo, de la política, de la cultura, del conocimiento. Genera diálogos también e interpelaciones sobre las temáticas y sobre los casos tratados. Realmente es una metodología que llama la atención y permite espacios de aprendizaje personal y colectivo, acudiendo necesariamente a las tecnologías. Están todos y todas cordialmente invitados a seguir indagando sobre el practicum reflexivo, que puede no resultar tan novedoso en cuanto a su sustento epistemológico o teórico. Recordemos que es Donald Schoen, tal vez uno de los abanderados y de los primeros en interpelar el gran abismo entre la teoría y la práctica. Para Schoen era muy importante que simultáneamente a que se iba haciendo el ejercicio teórico, también se fuera haciendo práctica. Quedan aquí algunos desafíos y algunas interpelaciones grandes para nuestro ejercicio profesional en las diferentes universidades. Tal vez en la ponencia escrita que se comparte y se publique de este importante congreso como memoria,
podamos leer y profundizar para desarrollar esta metodología o esta didáctica en nuestras aulas de clase. Los invito a que miremos esta literatura, los referentes bibliográficos básicos, la formación de profesionales reflexivos de Donald Chon y una importante obra generada por el profesor Miguel López y el profesor Ernesto Sánchez Jerez de la Universidad Santo Tomás, con una producción titulada La práctica reflexiva en la educación superior. Queda pues en sus manos esta propuesta para su consideración. Muchas gracias por esta oportunidad. Hasta pronto.